¿Qué tal? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado certificado y en la presente ocasión quiero compartir con ustedes un tema vinculado a las normas internacionales de información financiera. Particularmente quiero hacer una referencia a la norma internacional de contabilidad número 7, estado de flujo de efectivo. Aquí en el Perú nosotros tenemos que considerar la obligatoriedad de la preparación de este estado financiero desde dos perspectivas. Desde la perspectiva contable, en el sentido de que un conjunto de estados financieros está compuesto por el estado de flujo de efectivo, además del estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en patrimonio y las notas a los estados financieros. Pero también debemos de recordar que para efectos tributarios, en el libro de inventarios y balances debe figurar también el estado de flujo de efectivo, siempre y cuando el contribuyente haya tenido más de 1.500 UITs de ingresos. Esto es importante, ese detalle. Pero la pregunta que muchos nos hacemos es acerca de las formas o métodos para nosotros presentar y también elaborar el estado de flujo de efectivo. Al respecto es pertinente recordar entonces el párrafo número 18 de la norma internacional de contabilidad número 7, que nos señala lo siguiente. Revisemos el texto. La entidad debe informar acerca de los flujos de efectivo de las operaciones, usando uno de los siguientes métodos. Observe usted que desde la perspectiva de la norma internacional de contabilidad número 7 nos señala opción, es decir, yo puedo utilizar el método A o puedo utilizar el método B. Sin embargo, normas de rango local exigen que vayamos un poco más allá. Por ejemplo, es usual que nosotros presentemos el estado de flujo de efectivo bajo el método directo y una conciliación. Y esa conciliación está asociada al método indirecto. Si bien es cierto la NIC lo presenta como dos opciones, puede que haya normas de rango local que exijan que se tengan que considerar los dos métodos. O podemos decir método y medio más. La entidad nos dice debe considerar entonces uno de los siguientes métodos. ¿Cuál es el primer método? A. Método directo, según el cual se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Es importante señalar que el método directo, desde un punto de vista de gestión, nos va a brindar una mejor información acerca de los flujos de efectivo en un periodo determinado. ¿Por qué? Yo voy a poder revisar la información desde el punto de vista del usuario en expresiones como cuánto cobré a clientes, cuánto cobré de intereses, el préstamo obtenido, cuánto ha sido el aporte de los socios, o también en función de pago a proveedores, pago de tributos, pago de un préstamo, pago por la compra de un activo fijo, cobro por la venta de un activo fijo. Como se darán cuenta, hablamos de dos términos básicos, cobros y pagos. Y cuando hacemos referencia a ese término, obviamente estamos frente al método directo. Sin embargo, también la NIC, como veremos, y acá está resaltado con rojo, nos dice el método directo o, fíjense. ¿Cuál es el otro método? Vamos a leerlo y lo comentamos. B. Método indirecto, según el cual se comienza presentando la ganancia o pérdida en términos netos. Eso es importante. Cifra que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones, o de vengos, que son la causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro. Aquí vamos a colorear eso de otro color. Así como también las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujo de efectivo de operaciones clasificadas como inversión o financiación. Bien,
En esencia, si nosotros queremos verlo desde la perspectiva de la lectura de los estados financieros, el método indirecto es aquel que me va a permitir cotejar por medio de una conciliación dos expresiones típicas que tiene un lector de información financiera, cuando tiene que enfrentar la liquidez versus la rentabilidad. No es lo mismo en una entidad, a veces difiere. Pueden haber entidades que tengan mucha liquidez, pero que tengan pérdidas. O a la inversa, pueden haber empresas que tengan utilidades, pero no tengan liquidez. Al ser este tema ambiguo, es decir, no guardar una relación directa, también debemos de recordar que es una consecuencia de la partida doble. La existencia de la partida doble está asociado básicamente al tema de operaciones que nosotros tenemos al crédito. Cuando hay crédito hay diferimiento, y cuando hay diferimiento hay ciertas partidas que tienen que mostrarse en el estado de situación financiera. Si no hubiera esa suerte de crédito o diferimiento, definitivamente cuadraría la liquidez con la rentabilidad. Y hablaríamos incluso de un modelo de partida simple. Pero, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo voy a partir en el método indirecto de la ganancia o pérdida neta, obviamente voy a partir acerca de el tema de la rentabilidad. Luego tengo que ajustar esa rentabilidad, de allí que venga la conciliación. En la práctica, en los formatos que nosotros vemos para la conciliación y que se presenta dentro del modelo de estados financieros propuesto por la Superintendencia de Mercado y Valores, tenemos los ajustes a las cuentas de resultado, es decir, a la ganancia o pérdida, y tenemos también las variaciones, es decir, aumento o disminuciones en las cuentas del estado de situación financiera. Veamos qué nos dice acá. Nos dice que hay una cifra que se corrige, el resultado, por los efectos de transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones, que son causa de cobros o pagos en el pasado. Si nosotros tenemos efectos de transacciones no monetarias, obviamente esto va a referirse al tema de operaciones que vamos a tener dentro del estado de situación financiera. Partidas de pago diferido y acumulaciones. Obviamente en pago diferido estamos hablando de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, y en acumulaciones o devengos, que implica que tenemos nosotros gastos diferidos, o de ser el caso ingresos diferidos, que no van a afectar este periodo sino a futuro. Pueden significar cobros del pasado, pagos del pasado, o cobros al futuro o pagos al futuro. Están asociados al tema de diferimientos. Esta parte obviamente va a estar asociada al tema de las variaciones que nosotros tenemos en las cuentas del estado de situación financiera. Segundo, así como las partidas de pérdidas y ganancias asociadas con flujo de efectivo de operaciones clasificadas como inversión o financiamiento. Un asiento de ajuste típico en la hoja de método indirecto es, si ha habido una venta de un activo fijo, tenemos que nosotros corregir el tema de la ganancia o pérdida. Es decir, revertir tanto el ingreso como el costo por la venta de ese activo fijo. Y eso se guarda la relación definitivamente con este tema. Y un tip final. Si yo estoy frente a una hoja de trabajo de flujo de efectivo y retiro lo que es inversión y financiamiento, lo que me queda obviamente es operación. Y eso es un poco la lógica que se aplica en este tipo de transacciones que van a afectar el estado de flujo de efectivo. Entonces tengamos en cuenta, de acuerdo a la NIC número 7, que existen dos métodos. El primero parece bastante interesante, habla de cobros y pagos, el directo, y este indirecto que más que todo ve un tema de cómo yo parto de un resultado y cómo se va ajustando para llegar a demostrar el tema de la liquidez. Llego al final a un aumento o disminución del flujo de efectivo proveniente de operación. Muy bien amigos, espero que el presente material haya sido de utilidad para todos ustedes y los invito a visitarnos en www.perugestion.org. Muchas gracias por su atención.